Ok. Di 3 palabras que te definan como escritor. Perseverancia, pasión y ejercicio. Sí. Perseverancia, pasión y ejercicio. Ajá. O disciplina, mejor. Disciplina. Sí, por lo menos. Van de la mano, sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna vez has sentido miedo de que no te lean? No, realmente no. De hecho, cuando escribo, lo hago porque me gusta, ¿no? Porque siento la pasión y, claro, implícitamente también va el objetivo de que me lean, de que la literatura llegue a los lectores. Sin embargo, no he sentido ese miedo. Supongo que debe ser alguna fobia, ¿no? Que el cantante debe tener miedo que no lo escuchen, no sé. Pero a veces sucede que los artistas en su tiempo tampoco son reconocidos, no son leídos y de pronto en otro tiempo son mejor apreciados. Entonces, a veces también depende de la calidad del lector, así como depende mucho de la calidad de la escritura. Puede ser que alguien, no voy a decir nombres, pero hay escritores de fama mundial que no tienen tanta calidad como otros, pero que son universalmente leídos. Hay mucha gente así. Y hay otros que tienen una calidad abrumadora, pero que no son tan valorados, porque a veces los círculos intelectuales son más reducidos. Los lectores exigentes son menos también. Sí. Entonces no tengo ese... No tiene ese miedo. No. Perfecto. ¿Hay alguien a quien dediques tus obras, aunque nunca lo digas en voz alta? Sí, digamos que sí, porque sobre todo pasa en la poesía, ¿no? Que al final siempre hay un lector ideal, es decir, a la persona que está escrito los textos. Sin embargo, a veces no se dicen o se quedan insinuados, y también a veces sí está explícito cuando se usan los epígrafes o las dedicatorias que da tal persona, etcétera, etcétera. Usualmente, bueno, yo le he dedicado muchos poemas a mi esposa. Y los cuentos, tengo algunos cuentos que se los he dedicado a amigos, incluso a otros escritores más viejos, con mayor recorrido, que de alguna forma es como un homenaje también, ¿no? Dedicarle un cuento a un escritor es como decirle gracias por lo que aprendí de usted, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, de forma implícita siempre hay alguien. Siempre hay una inspiración. Siempre hay alguien a quien dedicarlo, sí. Ok, muchas gracias. Resume una de tus obras en una sola frase. Por ejemplo, de Memoria de las Campanas, podría decir que es el canto colectivo de un pueblo. Eso es he tratado de hacer que ese poemario refleje un poco de la identidad de ese pueblo, ¿no? Que es de allá de San Pedro Perulapán, de donde soy originario, ¿no? Entonces las campanas tienen un simbolismo bastante grande en la cultura occidental, no solo de alegría, no solo del llamado, que un tiempo que funcionaba como reloj, las campanas de las iglesias, sino que también tienen un sentido de memoria, un sentido de duelo muchas veces. Entonces todo eso el pueblo lo tiene bien presente porque tiene un campanario bastante emblemático también por una razón histórica, pero así lo resumiría, ¿no? Entonces la frase sería esa, como un canto colectivo del pueblo. Qué bonita frase. ¿Cuál sería el soundtrack de tu libro Memoria de las Campanas? Mira, siempre seguimos con Memoria de las Campanas. No sé, yo creo que sería quizá un soundtrack sin una letra específica. A mí me gusta mucho la música clásica. Entonces quizá, bueno, hay mucha música que me encanta, pero como tiene el poemario un tono solemne y he tratado también que tenga un tono épico, que es un canto así como grupal del pueblo, no sé, como quizás una composición de Beethoven, algo así, pero no una específica. Entonces lo cambiamos. ¿Qué artista le gustaría que hiciera su soundtrack para
Memorias de las campanas. Bueno, artistas. Hay un compositor italiano que se llama Ludovico Einaudi, que es de los, bueno, actualmente de los compositores de música académica, le llaman ya no música clásica, en música académica, en piano es de mis favoritos, ¿no? Okay. Tiene una composición que se llama Experience. Entonces eso, así, algo así me gustaría que alguna vez, si se pudiera ver. Ok, perfecto. Describe una de tus obras usando solo emojis. Siempre. ¿Cuál? Okay. Ahí. Y luego hay uno que siempre, cualquier frase que uno, siempre me llama la atención, porque he visto que pon cualquier frase y pon este emoticón luego y que siempre va a sonar un poco insinuoso. Okay. Creo que es Ajá, entonces, como he tratado que este libro del barco en la botella sea más de interpretación, ¿sí? Que más allá de lo que digo en 5 líneas quede resonando qué pasó, entonces dejo así a la interpretación. Luego quizás, quiero ver más. Bueno, siempre la elegancia de algunos personajes y bueno, pues también del sombrerito. Entonces creo que esos más o menos resumirían el barco en la botella. Quiero ver uno más. Bueno, también la parte del misterio y del terror, que en algunos he querido trabajar y en otros que tengo ahí en fila que pienso meterme ya de verdad al terror, ¿no? Entonces con eso quizás resumiría el libro del barco en la botella. Ok. ¿Alguna vez lloraste mientras escribías un relato? No, yo creo que sí he tenido, digamos, la emoción, ¿verdad? La sí. Pasión y todo eso, pero también he tenido como, no sé, como hace que ser como recatado, ¿no? Porque a veces uno se inunda de mucha emoción cuando escribe sus poemas y que no está prestando tanta atención a lo que está escribiendo, sino a lo que yo siento. Entonces, al final otros escritores como Vargas Llosa han dicho, ¿no?, que al final uno tiene que convertirse como en un roble, como algo, como lo que yo quiero es transmitir una emoción. Si bien es cierto, hay que sentirla primero, pero también hay que procesarla. Y hay algunos autores que decían, por ejemplo, después de una ruptura amorosa, hay mucha gente que escribe poemas de despecho y todo eso, pero no, en ese momento en que vos estás destruido, en el que no sabes qué va a pasar, que el mundo se te cae, ahí hay que poner un freno, hay que dejar que pase esa emoción y luego de una forma más racional, de una forma más consciente, escribir. Y a veces salen mejor los poemas. A veces me preguntan, cuando yo he dado talleres de poesía, y me preguntan qué habría sentido Roque Dalton cuando escribió el poema Desnuda, o y yo les digo, pues posiblemente lo escribió y le gustó y hasta ahí, porque no es una cuestión que uno se va a poner a llorar. No es una idea tan romántica, ¿no?, que voy a escribir mis poemas llorando, porque también se dice, ¿no?, que hay que suprimir los sentimientos, es decir, así como en el teatro, esos sentimientos que la actriz tiene, la que está en el teatro, no son de ella, pero los asimila, ¿no?, los asimila para sí misma y los expresa y conmueve a todos. Es decir, ella, digamos, que está fingiendo que le acaban de saltar, o que acaba de perder a un familiar y está deshecha y uno la ve en el escenario, pero uno está dentro de ese pacto narrativo, es decir, sabe que ella está interpretando a alguien, no es que realmente. Entonces, así también en la literatura, si yo escribo sobre el amor, puede ser que yo esté interpretando algo, dando una versión impersonal. Sobre todo, esto es más con la ficción, sí, porque la poesía a veces se vuelve muy lírica, pero también hay poesía impersonal. Okay. Muchas gracias. Recomienda una de tus obras para alguien que no le gusta leer.
Bueno, si no le gusta leer, está difícil. Sí. Pero como a veces hay obras que tienen un como gancho, que de pronto no se da cuenta, pero como necesita seguir leyendo. Yo recuerdo con emoción cuando leí La Metamorfosis. Y es un hombre que se transforma en un insecto, que nunca queda claro en el libro de qué insecto es, pero algunos lo interpretan como un escarabajo, como una cucaracha, que Gregorio Samsa se llama el hombre que se transforma. Entonces, desde el primer momento, el autor empieza a decirle lo que está pasando y lo que va a pasar un día. Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto. Y uno dice esto, qué absurdo, ¿no? Porque esa es la literatura del absurdo. Entonces, como que ahí ya creó un gancho. Uno siente que por qué pasó. Entonces, García Márquez decía que esa obra le había impactado bastante y que se dio cuenta de, bueno, si se puede escribir esto, se puede escribir de cualquier cosa, yo puedo escribir. Entonces, la mayoría de las obras de García Márquez siempre inician con un párrafo así, que el día que lo iban a matar, el general Aureliano Buendía recordó que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces como que a él le quedó claro que es muy importante tener debutar con una frase memorable. Incluso por eso muchas personas lo memorizan, ¿no? Del inicio de 100 años de soledad, del coronel no tiene que le escriba. Entonces yo quizás pondría a La Metamorfosis ahí, y quizás acá en El Salvador, bueno, Tierra de Infancia, que es una obra de Claudia Lars, que es muy, muy, muy bonita. No está tan dirigida a un lector infantil como tal, pero que por su ternura y por la añoranza, ¿no?, de ese lado occidental del país que ya no existe, porque ahora es otra cosa. Pero pienso que eso, Tierra de Infancia de Claudia Lars y La Metamorfosis de Kafka, sí. ¿Cómo quedaría con eso? Y de sus obras, ¿qué obra o libro recomendaría? El barco en la botella. Sí. Como son minificciones, tienen la facilidad que se leen en un rato, pues. Es decir, nunca termina uno de, ¿cómo se llama? No, uno cuando empieza a leer un cuento, esto lo decía Edgar Allan Poe, que no debe hacer una pausa, que no es que yo empiezo a leer un cuento y me voy y después voy a regresar, como lo hago con una novela. Entonces, la minificción se presta a esto, que cada ojeada sea un cuento, cada página es un cuento. Entonces, no hay interrupciones, porque también en ese, aunque no lo crean, en ese cambio de página a página siempre hay algo que se nos puede cruzar en la mente. Entonces, la minificción no da cabida a ese vacío, y por eso lo recomendaría para los que empiezan a leer. La minificción creo que es lo más adecuado, además que tiene un carácter sorpresivo, digamos, una agilidad, y que está muy en sintonía con ese mundo instantáneo, ese mundo urbano, ese mundo de redes sociales, que todo lo queremos a la ya. Entonces creo que la minificción ahí casa perfectamente. Ok. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido como escritor? Como escritor, bueno, muchos, realmente. Algunos que lo ponen nervioso a uno siempre, ¿no? Que cuando presento un libro, ¿va a llegar gente o no va a llegar? Sí. Porque eso sí tengo algo de miedo, ¿no? No tanto así como la pregunta anterior, bien anterior, que era sobre si tengo miedo que me lean o no. Me leen, sí. Ajá, no, pero cuando hago una presentación de un libro, ahí sí, porque si no llega nadie, ¿qué voy a hacer? Y ya ha pasado, he estado en algunos otros recitales o presentaciones de libros, de amigos, ¿sabes qué? Que no llega mucha gente, o a veces solo llegan exactamente los 2 o 3 amigos de siempre, ¿verdad? Sí. Pero con eso ya se arma. Entonces, creo que esa parte sí me pone nervioso. Y hasta aquí llegamos con la gracias. Gracias a usted.